La Cámara Baja aprueba iniciativa que abre un camino a la ciudadanía para Dreamers y portadores del TPS. El proyecto de ley incluye un camino a la residencia permanente y luego a la ciudadanía a cerca de 1 millón de jóvenes indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de cumplir 18 años y se le conoce como Dreamers. También incluye a titulares del Estatus de Protección Temporal TPS y DET. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata aprobó este jueves un proyecto de ley que incluye un camino a la ciudadanía para cientos de miles de jóvenes que llegaron al país antes de cumplir 18 años y se conocen como Dreamers. También incluye a titulares del Estatus de Protección Temporal TPS que llevan tiempo en el país y beneficiarios del DET, un programa similar que los ampara de la deportación y les otorga un permiso de trabajo. La aprobación de la iniciativa HR 6, 228 a favor, 9 de ellos republicanos y 197 en contra, marca un paso novedoso en las propuestas legislativas que desde hace años intentan dar una solución permanente a Dreamers e inmigrantes amparados por el TPS. Un gran número de ellos procedentes de Centroamérica y que han vivido en Estados Unidos desde hace años, pero solo con permisos de trabajo, sin un estatus migratorio definitivo. Si alguna vez cerramos la puerta a los nuevos estadounidenses, nuestro liderazgo en el mundo se perdería, dijo poco antes de la votación la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, citando palabras del expresidente Ronald Reagan. Siempre ha sido un placer para mí cantar las alabanzas de nuestros Dreamers. Nos hacen sentir tan orgullosos. Lo han hecho de muchas formas. Para nosotros, este es un día no solo para aprobar leyes, sino también un motivo de celebración, agregó. Sin embargo, estas soluciones legislativas ocurren en momentos en que una oleada migratoria en la frontera con México remece la política migratoria del presidente Joe Biden, quien desde el 20 de enero ha revertido partes clave de la política de tolerancia cero de Donald Trump. La implementación de la política de Biden en la frontera se topa con una reducida capacidad de respuesta por parte del gobierno federal para procesar a miles de migrantes que huyen de sus países y llegan a la frontera con México en busca de asilo. Según datos actualizados este jueves, están en custodia de las autoridades estadounidenses alrededor de 14,000 niños migrantes no acompañados, lo que muestra parte de la creciente presión que hay sobre la frontera sur. Celebran el voto. La aprobación de ambas iniciativas en la Cámara de Representantes fue aplaudida por organizaciones de Dreamers, quienes ahora esperan que el Senado haga lo mismo. United We Dream dijo que aplaudía el voto y que ambas iniciativas darán la oportunidad a cientos de miles de indocumentados iniciar un camino hacia la legalización de sus permanencias. Durante los últimos 30 años, los inmigrantes indocumentados han sido sometidos a algunos de los abusos más atroces y se les ha prohibido el acceso a los servicios básicos debido a nuestro estatus, dijo Grace Martínez, directora ejecutiva de UWD. Uniones sindicales también celebraron la aprobación de la ciudadanía para los Dreamers y trabajadores agrícolas. Reconoce los sacrificios invaluables que los trabajadores esenciales indocumentados han realizado cada día para mantener a los Estados Unidos alimentados, limpios y funcionando durante esta pandemia, dijo Rocío Sáenz, vicepresidenta del Sindicato Internacional de Trabajadores y Servicios. Legalizar a los trabajadores esenciales es una parte necesaria de la recuperación de la pandemia del COVID-19. No podemos vencer al virus o tener una verdadera recuperación económica cuando se está dejando por fuera a millones de trabajadores esenciales y a sus familias, agregó. Sáenz dijo además que nuestra salud y bienestar depende de los demás e instó al Senado a aprobar cuanto antes estas iniciativas para ponerlas en el escritorio de Biden y sean promulgadas. El plan. El proyecto HR 6 forma parte de un ambicioso plan de reforma migratoria propuesto por Biden en enero y que abarca a los aproximadamente 11 millones de indocumentados que viven en el país. Biden prometió una reforma migratoria en los primeros 100 días de su gobierno, pero los republicanos se niegan a debatir el plan en ambas cámaras del Congreso. La iniciativa está dirigida a legalizar la permanencia de cerca de 1 millón de Dreamers, quienes primero accederían a una residencia provisional condicionada por 10 años.
Al término de ese plazo optarían a la residencia legal permanente y 5 años después serían elegibles para la ciudadanía. La Ley Sueños y Promesas. La Ley de Sueños y Promesas de 2021 HR6 permite que los Dreamers, así como personas con TPS y DET, programa similar al TPS que difiere la deportación y otorga una autorización de empleo, califiquen para recibir un estatus de residente permanente condicional por 10 años, al término de los cuales podrán pedir la residencia legal permanente, LPR y luego la ciudadanía. Entre los requisitos se cuenta quienes no califican, aquellos que hayan cometido, entre otros, quienes quedan afuera. Crímenes o delitos graves que implican cárcel, constituyen una amenaza a la seguridad nacional, terrorismo, actividades de contrabando de personas, hayan abusado de los términos de una visa de estudiante, sean inelegibles para convertirse en ciudadanos, poligamia, secuestro de menores, haber votado ilegalmente, cualquier delito federal o estatal punible con una pena de prisión de más de 1 año, 3 o más delitos federales o estatales por los cuales la persona fue condenada en fechas diferentes y encarcelado por un total de 90 días o más. Delitos de violencia doméstica, a menos que el solicitante sea víctima de violencia doméstica, agresión sexual, acecho, abuso o negligencia infantil, abuso de ancianos o negligencia o trata de personas, haber sido maltratadas o sometidas a crueldad de haber sido víctima de una actividad delictiva. La iniciativa señala además que requisitos adicionales. Los beneficiarios deberán someterse a una verificación de antecedentes criminales, pagar una tarifa para iniciar el proceso de legalización, registrarse para el servicio selectivo si es necesario. Los hijos de ciertos trabajadores temporales que llegaron a Estados Unidos a la edad de 18 años o menos y estuvieron continuamente presentes en el país desde el 1 de enero de 2021 también son elegibles. En cuanto a los TPS y DET, el proyecto señala que pueden optar a la residencia provisional condicional si, fechas clave, demuestran que estaban físicamente presentes en Estados Unidos durante un periodo de 3 años antes de la promulgación de la ley. Eran elegibles o tenían TPS el 17 de septiembre de 2017 o tenían estado DET el 20 de enero de 2021. Segundo plan. La Cámara Baja somete además a votación un segundo proyecto de ley que incluye la ciudadanía para entre 2 y 3 millones de trabajadores agrícolas. Al igual que los Dreamers, los beneficiarios de este segundo programa recibirán una residencia provisional condicionada por 10 años. Cumplido el plazo, calificarán para la Green Card y 5 años después serán elegibles para pedir la ciudadanía estadounidense por naturalización. Ambas iniciativas de ley excluyen a inmigrantes que hayan cometido delitos o crímenes graves o hayan sido condenados a penas de cárcel de más de 1 año. Ambos proyectos serán enviados al Senado, donde los republicanos han advertido que no los apoyarán, algo que afectaría la viabilidad de ambas iniciativas porque se requiere una mayoría calificada, no simple, para su aprobación. Los demócratas advierten que de ser así los devolverán a la Cámara Baja para ser incluidos en un paquete de reconciliación estrategia que les permitiría enviarlos nuevamente al Senado y aprobarlos con una mayoría simple de 51 votos, tal como lo hicieron con el plan de estímulo económico de Joe Biden. Y por último, preocupa la aparición de una nueva especie invasiva de mosquitos en Florida. El Aedes scapularis es un mosquito originario del Caribe y Latinoamérica ligado a la transmisión de enfermedades como la fiebre amarilla o la encefalitis esquina de Venezuela. A medida que el muy moderado o casi inexistente invierno de Florida da paso a las altas temperaturas, un problema que se reitera cada año vuelve a aparecer: los mosquitos. Pero en este 2021, aún marcado por la pandemia del COVID-19, a la comunidad científica le preocupa la aparición de un nuevo tipo de mosquito que antes no se veía en el estado sureño y que podría ser un vector que transmita enfermedades infecciosas preocupantes. Se trata del Aedes scapularis, identificado por primera vez en la zona de los Everglades, un parque natural pantanoso que ocupa todo el centro del sur de la península de Florida, por el entomólogo e investigador de la Universidad de Florida, Lawrence Reeves. Reeves se dedica a recolectar mosquitos en esa zona y analizarlos. Son miles de insectos los que captura gracias a una técnica sencilla:
coloca hielo seco, que emana dióxido de carbono imitando los olores de los humanos y otros mamíferos que atraen a los mosquitos. Una vez que tiene su muestra, lleva a cada insecto bajo el microscopio para analizarlos. Al notar características inusuales en varias de las últimas muestras recolectadas, Reeves decidió realizar pruebas de ADN. Efectivamente, confirmó que estaba ante los Aedes scapularis, una especie establecida en 2 condados del sur de la Florida, Miami-Dade y Broward. Hasta ahora lo que se sabe de esta especie es que es transmisora de una gran variedad de enfermedades que van desde la encefalitis equina de Venezuela hasta la fiebre amarilla. Este tipo de mosquito es común en el Caribe y Latinoamérica, especialmente en Brasil, donde se ha especulado con que sean el origen de varios brotes de enfermedades infecciosas. La buena noticia es que si bien hay confirmación de que esta especie de mosquito acarrea una gran variedad de enfermedades, no se sabe a ciencia cierta si tienen la capacidad de esparcir estos virus. Pero en una región que años atrás se vio extremadamente afectada por el Zika y el dengue, siempre preocupa la aparición de nuevos mosquitos.